Vamos a seguir con nuestro estudio sobre la epístola de los Gálatas. Ya llevamos varios meses estudiándola, entonces ya llegamos al capítulo 5. Vamos al capítulo 5 de Gálatas. Vamos a los versículos 1 a 6. Gálatas. Vamos a leer desde el último versículo del capítulo 4, que todavía sigue con lo último que dice Pablo aquí en este capítulo. Al final es de la libertad y empezamos el 5 hablando de eso, entonces vamos a leer desde el 31. Dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra. Pedimos tu misericordia, pedimos tu Espíritu que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, que nos haga estar atentos a tu palabra, para que escuchemos tu voz y a través de ella tú nos edifiques, nos guíes en todo lo que hacemos en nuestra vida, para que tengamos esa actitud de buscar en tu palabra la dirección en cada paso que damos. Ayúdanos, Padre, pedimos para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta carta, Pablo primero demostró que tanto su apostolado como el evangelio que les predicó a los Gálatas son de origen divino y no de los hombres, ni es según los hombres. Después de esto, demostró, basándose en la experiencia cristiana que habían vivido ya los creyentes de Galacia, y también con base a las Escrituras, que la justificación tanto de los judíos como de los gentiles es por gracia, únicamente por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. El tema de su argumento, basado en la Escritura, fue que hay libertad en la fe o esclavitud bajo la ley. La esclavitud consiste en tener que vivir cumpliendo las reglas de la religión, ya sea de una religión gentil, de una religión pagana o de la religión judía. El creyente obtiene la libertad que Cristo compró con su sangre al recibir con fe el Evangelio. Cuando recibe el Evangelio es hecho libre y es adoptado como hijo por Dios, que fue el que envió a su Hijo para redimirlo. Recibe el creyente el Espíritu, que es la garantía de que va a recibir la herencia que es suya por derecho, por ser un hijo, con todos los derechos que tiene un hijo.
un hijo mayor de edad y completamente libre. La libertad que tiene un creyente puede ser pervertida o la puede perder cuando trata de mantener esa libertad que tiene en Cristo con méritos humanos, siguiendo reglas. O por otro lado, también la puede pervertir, se puede perder yéndose totalmente al otro extremo, ignorando la ley, viviendo como si no hubiera una ley que cumplir ni que respetar, usando la libertad que tiene como una licencia para pecar. Entonces se hace esclavo del pecado. Esto es lo que va a explicar Pablo en esta sección de su carta. Dice el versículo 1 del pasaje de Gálatas que vamos a estudiar hoy, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta es la conclusión de todo lo que ha dicho Pablo acerca de la libertad. El creyente es libre y debe vivir como libre. Cristo nos hizo libres para siempre. No nos hizo libres por un tiempo para que después regresáramos a la esclavitud. Nos puso en libertad a un precio infinito para que permanezcamos libres. Los maestros judíos que llegaron ahí a Galacia estaban enseñando a los cristianos gentiles que debían vivir una vida que agradara a Dios, y para lograrlo debían guardar toda la ley de Moisés. En el día de hoy, en muchos lugares, se enseña que los cristianos deben de vivir una vida de santidad, y eso es verdad. Pero dicen en estos lugares que esta vida de santidad se logra por obedecer reglas morales. Pero la santidad no es cuestión de reglas, sino de un corazón transformado. De la obra del Espíritu, la gracia y no la ley es la que enseña a vivir en santidad. Vamos un momento a la epístola de Tito, capítulo 2, vamos a los versículos 11 y 12. Dicen estos versículos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La finalidad del Evangelio es dar libertad de la esclavitud del pecado y de la maldición de la ley de Moisés. Y una vez libres, las personas pueden creer la promesa que contiene el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Al creerle a Dios, cualquier persona que le crea a Dios esta promesa, de la misma manera que Abraham creyó la promesa de Dios y le fue contado por justicia, el que cree esta promesa de Dios y cree en Jesucristo es justificado y es liberado, es hecho libre del pecado para ya no pecar, libres de la ley
para vivir para Dios. La ley es el poder del pecado. Si la ley no existiera, nadie se daría cuenta de que pecó. Nadie se podría dar cuenta ni siquiera de que violó la ley. Sin ley no habría pecado. Y si no hubiera pecado, no habría muerte. Vamos a 1 Corintios 15, 56, donde dice estos principios que acabamos de decir. Dice 1 Corintios 15, 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El que no está bajo la ley, el que no está sujeto a la ley, tampoco está bajo el pecado. Acabamos de decir que sin ley no hay pecado. El que está librado de la ley ya no está bajo el pecado. El pecado no puede hacer nada en su contra, no lo puede condenar. Entonces en verdad es libre. Esa libertad es deleitarse en la ley de Dios. Vamos a Romanos 7, 22. La ley no es una obligación que cumplir. La ley no es algo que se tiene que cumplir, al contrario, cumplirla es un gozo, como dice precisamente este versículo. Dice Romanos 7, 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Alguien que ha sido liberado de la ley, que ya no tiene la obligación de cumplirla, la ley ya no le causa ningún temor, no está obligado a cumplirla para salvarse. Pero la ley le dice a esta persona lo que le agrada a Dios. Y el creyente ama a Dios, quiere hacer lo que le agrada, lo sirve voluntariamente, y obedecerlo es lo que le da más gozo. Un creyente verdadero se deleita en hacer lo bueno. El que se goza de esa libertad por la obra de Cristo debe mantenerse firme en ese estado de libertad sin dar un paso atrás. El creyente ha sido puesto en libertad. Los Gálatas no tienen por qué volver a ese pesado yugo, a estar debajo de ese peso insostenible de las tradiciones humanas o de las tradiciones y reglas que estuvieron en su religión pagana, ni cambiarla por la de la religión judía que les querían imponer los falsos maestros. Y estos maestros no podían cumplirla tampoco. Vamos a Hechos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 10. Un testimonio a los propios judíos que querían que todos cumplieran la ley como una condición para salvarse, y ellos tampoco la podían cumplir. Dice aquí estos versículos: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Si nosotros regresamos al legalismo, estamos en peligro de caer en la esclavitud. La libertad que Cristo ganó es lo más valioso que tiene su pueblo. Cuando los israelitas fueron sacados
de esclavitud en Egipto, al poco tiempo querían regresar a este lugar para ser otra vez esclavos. No apreciaron la libertad. Un creyente que es libre haría lo mismo al regresar a querer agradar a Dios con esfuerzos humanos. Debemos entender que nuestra libertad, aunque es de origen divino, porque Dios la consiguió para nosotros, la podemos perder si no la cuidamos. Igual que un pueblo que es esclavizado, como este pueblo israelita, que querían cambiar esa libertad por un poco de comida. La podemos perder a cambio de nada. Si queremos regresar a hacer obras, no vamos a recibir a cambio nada. Dice el versículo 2 de nuestro pasaje de Gálatas 5: He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo les habla con su autoridad de apóstol. He aquí, yo, Pablo. Esta autoridad que él ya estableció en la carta, cuando les decía que Cristo en persona lo comisionó y lo envió, por lo que les va a decir es vital para la vida eterna de los lectores de esta carta. La fe que salva está depositada únicamente en Cristo. Si se mezcla con algo más, no sirve para nada. Si se le aumenta algo o se le quita algo, se pervierte el Evangelio y deja de ser Evangelio. Los Gálatas ya habían empezado a guardar los días, los meses y los años, como les dice Pablo. Es decir, las reglas de los días de reposo y de los sacrificios y los ritos, y estaban en riesgo de someterse a todas las prohibiciones de la ley, a todo lo que mandaba, incluso lo que debían comer o lo que no podían comer. No es el hecho de circuncidarse, de quitar un poco de piel, lo que hace que Cristo no les sirva. Si ellos creen que es necesario circuncidarse para la salvación, es entonces que Cristo no les aprovecha. Si la justicia se alcanza por cumplir la ley, en vano murió Cristo. Pablo les dice unos versículos más adelante, en el versículo 6, que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen algún valor. Pero para los Gálatas, el circuncidarse significa que están aceptando la enseñanza de tener que cumplir con la ley de Moisés para salvarse. La circuncisión en sí misma no significa nada. Puede haberse recibido de forma involuntaria, como sucede con un niño pequeño, como era la costumbre de los judíos a los 8 días de nacidos. No tenía nada que ver, ni ellos decidían nada, pero la recibían. Pero recibirla como un requisito para la salvación es negar lo que Cristo logró. La circuncisión era indispensable para que los judíos aceptaran a otras personas. Al circuncidarse se hacían judíos, era el signo externo que los identificaba. Esto los hacía de una manera hijos de Abraham y herederos de todas las promesas a Abraham. Vamos un momentito a Génesis, capítulo 34, versículos 14 a 16, para que veamos lo que la circuncisión significaba para los judíos como pueblo. Y esto siguió
por todas las épocas para ellos. Era un símbolo, nada, pero ellos lo tomaban así. Dice, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Es por esta razón del pensamiento de los judíos que Pablo circuncida a Timoteo. Lo circuncida para que Timoteo fuera aceptado por los judíos a los que iba a ir a evangelizar. Pero la verdadera circuncisión no es la que se hace en el cuerpo, es una circuncisión del corazón, no es algo externo, no es algo físico, sino es quitar esa dureza que rodea al corazón del hombre. Vamos a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. De lo que se trata es que quitemos esa cobertura del corazón que nos endurece, que nos hace no oír la voz de Dios. Dice Romanos, en este 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si invocan las obras humanas para salvarse, de nada les servirá a Cristo. La gracia recibida de forma gratuita elimina el esfuerzo humano, pues de otra manera ya no sería gracia. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Dice, testifico a todo hombre. Lo que acaba de decir es muy importante. Y otra vez Pablo se pone ante testigo ante cada persona, no solo de los Gálatas, sino de todas las personas que consideran que Cristo no es suficiente para salvarlo y pretende agregar algo más para lograr su salvación. Le dice que entonces tiene que cumplir toda la ley. Si la salvación es por cumplir la ley, ¿por qué se está obligado a cumplir un mandato como la circuncisión nada más, o 2 o 3, y no con todos? El que cree que la salvación es por cumplir la ley debe cumplirla toda, ya que si falla en un punto ya no cumplió la ley y se hace culpable de no cumplir la ley, se hace culpable de todo, como dice Santiago. Vamos a la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No se puede pretender cumplir la ley cumpliendo solo un punto o solo algunos puntos, una parte nada más. Los falsos maestros le estaban diciendo que además
de la fe que tuvieron al principio para hacerse cristianos. Por esa fe recibieron el Espíritu y luego se bautizaron. Les faltaba la circuncisión. Decían que era necesaria para alcanzar la salvación. Hacerlo de esta manera era terminar en la carne lo que había comenzado en el Espíritu, lo que había comenzado de una manera espiritual, lo que había comenzado así con la fe, con recibir el Espíritu, terminaba en la circuncisión, como ya les había dicho en el capítulo 3, versículo 3 de Gálatas. Ahí les dijo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Habían comenzado con la fe y estaban terminando con la circuncisión. A esto se refiere y entendemos ahora al que se estaba refiriendo Pablo. Los falsos maestros no les habían dicho a los Gálatas que tendrían que cumplir con toda la ley. No les presentaron la ley como un yugo, sino que se las presentaron nada más la circuncisión como la manera de llegar a ser hijos de Abraham para poder recibir la herencia prometida en el Mesías. Pero Pablo les muestra que la ley es un yugo y que se tienen que cumplir todas sus exigencias. Pero ni estos judíos cristianos que les estaban enseñando a cumplir la ley para recibir la justificación cumplen con todo lo que exige la ley. Eso ya lo mencionamos, pero hay que remarcarlo, como lo dice Pablo ahí en esta misma carta, en el capítulo 6, versículo 13, un poco más adelante se los va a decir. Dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Los que enseñan que la fe que tiene un cristiano le falta algo, están diciendo que la obra de Cristo no fue terminada y que ahora el cristiano tiene que esforzarse de alguna manera, ya sea guardando reglas o teniendo alguna manifestación espiritual, alguna manifestación sobrenatural, pero le falta algo para tener alguna evidencia externa que se pueda ver de espiritualidad. Los que dicen esto están llevando a las personas a una esclavitud de depender de estos logros y vivir atados a ellos. Pues si dejan de obedecer las reglas o de tener esas evidencias, la obra de salvación queda incompleta, ya que no pudieron contribuir con todo lo que hacía falta. Dice el versículo 4 siguiente de nuestro pasaje: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El que siendo cristiano usa el camino del esfuerzo humano en lugar de la gracia para justificarse, ha roto con los lazos que lo unían con Cristo. Cristo y su obra no tienen ningún efecto en él. Lo que hizo fue innecesario. Si es posible ser justificado de otra manera que no sea por Cristo, y esta persona lo está haciendo, entonces no necesita a Cristo. Adoptar otra manera de justificación es renunciar a Cristo. Alguien que puede ser justificado por su propio esfuerzo no necesita los méritos de otro. Pablo no está diciendo que es posible que alguien sea justificado por la ley. Es claro que está hablando de los que pretenden ser justificados por guardar la ley, pero esto es imposible,
porque la ley no fue dada para salvación, sino para que el hombre pudiera darse cuenta de su pecado y de la necesidad de un Salvador. Vamos a Romanos 3:20 para ver en un versículo que nadie puede ser justificado por cumplir con la ley. Dice Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El cristiano que toma el camino de justificarse por sus obras está rechazando el camino de la salvación que se tiene en Cristo por la justificación solamente por gracia. No puede ir por dos caminos al mismo tiempo. Tomar uno es rechazar el otro. Por lo que el que se quiere justificar por la ley ha caído de la gracia. La gracia no le sirve para nada. Han desechado la gracia para poder ser justificados gratuitamente. Ahí mismo en Romanos 3, vamos al versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo tampoco está diciendo que alguien que tenía la salvación la pierde si se vuelve legalista. Un verdadero creyente no puede perder su salvación, pero sí puede perder su libertad. Pablo está hablando desde el punto de vista de la responsabilidad humana, la responsabilidad que tenían de perseverar en la gracia y en el verdadero evangelio. Tenían la responsabilidad de no dejarse engañar. Dice Gálatas 5:7: vosotros corríais bien. Ellos lo estaban haciendo bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pues ellos se dejaron engañar, estaban perdiendo su libertad. El que permanece en el verdadero evangelio está dentro del territorio de la gracia. El que va tras un falso evangelio buscando justificarse por algún otro medio cae fuera de la gracia. Dice el versículo 5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Los que se quieren justificar por medios humanos han caído de la gracia porque actúan por medios humanos, actúan por la carne y no por el Espíritu. Pero nosotros dependemos del Espíritu Santo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos. Dependemos del Espíritu. Es de donde provienen todos nuestros dones. Nada proviene de nosotros mismos ni de nuestras obras. El Espíritu es el que nos hace estar firmes en la gracia y permanecer en ella hasta el final. Cuando la justicia se manifieste en nosotros totalmente y ya no quede ningún rastro de pecado. Cuando Dios termine de cumplir su promesa y recibamos nuestra herencia. Cuando Cristo regrese. Esa es la justicia que esperamos. La fe es el punto de partida de nuestra justificación. Oímos el mensaje y lo creemos. Ese es el inicio, ese es el origen de todo. Vamos a Marcos 1:15.
Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Al creer el Evangelio, recibimos el Espíritu y por medio de él aguardamos la justicia que esperamos. En vez de esforzarnos por lograr la justicia con nuestros méritos, un creyente aguarda la justicia que es su esperanza. Esperanza aquí no significa, como entendemos comúnmente, espero que así sea. Por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿va a venir Juan? Y alguien contesta, espero que sí. Está diciendo que no está seguro. No hay ninguna seguridad de que venga, pero hay una posibilidad, hay una esperanza. Esperanza aquí significa una certeza y una seguridad de que va a suceder lo que se espera. Eso es lo que significa tener fe. Vamos a Hebreos 11:1 y ahí vamos a notar la palabra, lo que dice se espera. Eso es una verdadera esperanza, como es en el sentido que dice aquí. Esperamos en el Espíritu, no esperamos así como que hay una posibilidad de que venga o que no. Es seguro, eso es lo que es tener fe, esa esperanza, algo seguro. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aguardamos la justicia, es decir, presentarnos delante de Dios justificados, sin ningún pecado en nosotros. Nos presentamos justificados, como justos, y esperamos tener una relación con Él en base a la justicia. Pablo está diciendo que desde ahora podemos vivir a la luz de nuestra glorificación, que es segura hoy, aunque se complete en el futuro. Dios nos recibe desde ahora, porque somos sus hijos ya, en este momento. Y si somos sus hijos, somos también herederos. El tiempo, cuando sea completa nuestra salvación, es en el futuro, en el regreso de Cristo, cuando seamos glorificados y nuestra transformación termine. Vamos a la primera epístola de Juan, a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Esto que está hablando del futuro ya es seguro, ya es un hecho, aunque todavía no lo tengamos. Dice 1 de Juan 3:2: Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es por medio del Espíritu que por fe aguardamos ansiosamente esta justicia esperada. Por el Espíritu confiamos en la promesa y no en nuestro esfuerzo o en nuestras obras, que son la ley o las obras humanas. La ley, al no cumplirla, produce muerte. Vamos a Romanos, vamos a estar aquí unos versículos en Romanos, no pierdan Romanos, capítulo 7, versículo 10.
Acuérdense que la ley decía, haz esto y vivirás, cumple la ley y vivirás. Y dice aquí Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. No pude cumplirlo, por supuesto. Pero el Espíritu da vida. Vamos al capítulo 8 de Romanos, versículos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La ley trae temor, miseria y además esclaviza. Vamos al versículo 15 de Romanos 8. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. La ley trae temor, trae muerte, pero el espíritu trae esperanza y certeza. El siguiente versículo, el 16 de Romanos 8. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Desde el punto de vista de Dios, la salvación es un don del Espíritu. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, por la fe en la verdad. Por la santificación, mediante la santificación por el Espíritu. Para Dios es un don del Espíritu. Para el hombre, la salvación debe ser recibida por la fe, pero desde el principio y en cada momento es dada por el Espíritu. La fe es dada por el Espíritu, por lo que también la esperanza en la justicia viene del Espíritu, que con su presencia en el creyente es la garantía o las arras de que va a recibir esta herencia prometida. Vamos a Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El último versículo de nuestro pasaje, el 6, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esperamos en el Espíritu, porque en Cristo ni las obligaciones religiosas representadas por la circuncisión, ni el paganismo o la inmoralidad representadas por la incircuncisión valen algo.
no son útiles ni sirven para obtener un beneficio. Estamos en comunión con Dios por la fe, no por rituales o por moralidad. Tampoco cuenta que estemos en ruina moral. Para tener una relación con Dios no cuenta tener una religión o no tener ninguna. Pablo acaba de decir que nuestra aceptación futura por Dios es segura por obra de Cristo y está garantizada por el Espíritu. Un buen comportamiento no te hace justo delante de Dios. Todos los hombres están perdidos y con la necesidad de ser salvados. La circuncisión o la incircuncisión no tienen ningún valor, porque lo que tiene valor es la fe que actúa por medio del amor. Cuando pensamos que nuestras obras nos salvan, estamos sirviendo a Dios por lo que podemos obtener de Él. Pero teniendo la esperanza del Evangelio, vemos la gracia y la belleza de Dios. Lo amamos por quien es Él, porque Él nos amó primero, porque Él nos salvó. En el Evangelio vemos que Cristo murió por nosotros y nos aprecia y no nos aprecia por lo que nosotros le llevemos o por lo que nosotros le podamos dar. No le podemos dar nada a Él, no le podemos llevar ningún beneficio. Somos amados sin ninguna condición por nuestro bien y respondemos a ese amor de la misma manera. Servimos a Dios no por lo que Él nos da, porque ya lo tenemos todo garantizado. Lo servimos por lo que Él es y lo amamos por lo que ya hizo por nosotros. Por la fe en Él, ahora podemos servir y amar a los demás, no por lo que nos dan, sino por lo que son, hijos de Dios. La fe obra por el amor, no por la ley. El Espíritu lleva a los creyentes a una conducta mucho más elevada que los legalistas que quieren cumplir la ley y reglas morales. Y el Espíritu les da la capacidad de obedecer. Ese es un nuevo pacto y un nuevo corazón. Vamos a Ezequiel 36, 26 y 27. Con este versículo terminamos. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Por eso el creyente obedece a Dios y tiene una vida de santidad, no por su esfuerzo, sino por esta obra del Espíritu. Dice estos versículos: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos habla de esa libertad que tenemos, pero no una libertad para pecar, no una libertad para ofenderte, sino una libertad para buscarte, para adorarte, para limpiar nuestras vidas, para buscar tu ley, y que sea un deleite para nosotros, que sea un gozo servirte, que sea un gozo estar aquí el domingo sirviéndote,
que no sea una carga, que no sea una obligación, Padre. Todo eso es por medio de tu Espíritu. Así nos podemos dar cuenta, nuestra actitud en este día, por qué estamos aquí, que eso nos haga buscarte, Padre, porque estamos aquí para adorarte, porque queremos estar, porque ese es nuestro gozo, es nuestro anhelo, que esperemos toda la semana, el día en que estaremos reunidos todos con nuestros hermanos, como un cuerpo, como tu iglesia, para adorarte, Padre, que es el anhelo, lo que esperamos de nuestra vida. Obra en nosotros con tu Espíritu, que esa fe obre por ese amor hacia ti y hacia nuestros hermanos, Padre. Que esa vida que tengamos cada día te dé la gloria solamente a ti, Padre. Y eso es para nuestro bien, para nuestro gozo y nuestro deleite. Obra en nosotros, Padre. Obra primero con la fe, con la salvación y con esa esperanza, Padre. Pedimos todo para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.